Una mañana fría. Al amanecer, bajo las gotas de rocío, cientos de hombres levantan lentamente correas de cuero, ajustan hebillas de hierro, inclinan la cabeza para echarse al hombro no solo una carga, sino una condena para el cuerpo: 45 kilogramos de hierro, madera y cuero. Así comenzaba el día de un legionario romano. Ni fanfarrias, ni tambores. Solo el fragor del metal y la tos seca de aquellos que aún no se habían despertado después de la guardia nocturna. Los historiadores escriben que un legionario de la época de Augusto recorría hasta 30 kilómetros al día, llevando todas sus pertenencias: armadura, casco, armas, comida, herramientas de construcción, estacas para el campamento y objetos personales. Las cifras parecen imposibles, pero los romanos llamaban a estos soldados las mulas de Mario, aludiendo a su resistencia inhumana. Estas caravanas vivientes marchaban al son de cuernos de hueso y el silbido de las órdenes de los centuriones. El polvo se metía en los ojos, las correas se clavaban en la piel, la respiración se entrecortaba, pero detenerse significaba deshonor. El término que definía esta marcha ininterrumpida sonaba simplemente iter. No era una palabra para viaje. Para un romano, iter significaba prueba a cada paso. Los arqueólogos encontraban rastros de campamentos, construidos en cuadrados perfectos a intervalos regulares del camino, una prueba de disciplina llevada a la locura. Los guerreros no solo marchaban, creaban orden a partir del caos, dejando tras de sí un rastro de líneas perfectamente medidas, como geometría en la arena. Imaginen, el sol aún está bajo, y el vaho de la respiración de los legionarios se mezcla con la niebla matutina. El hierro resuena como una campana. Cada paso es un pacto con el dolor. Sabían que hoy serían 30 kilómetros, mañana 30 más, y así 200 días al año. Pero ¿cómo un hombre se convertía en una máquina de tal disciplina y paciencia? ¿Qué tenía que pasar con el cuerpo y la mente para que cada paso se convirtiera en parte del ritual del imperio? Los romanos conocían la respuesta. Comenzaba allí donde una persona común se habría rendido. Y es precisamente desde ahí donde comenzará nuestra historia sobre cómo un soldado romano se convertía en legionario. Antes de levantar por primera vez su escudo y su espada, el recluta pasaba por un infierno de entrenamientos. En la plaza de armas, rodeada por las paredes de madera del campamento, los instructores, veteranos de decenas de campañas, transformaban a jóvenes comunes en un mecanismo de resistencia. No importaba si era hijo de un agricultor o un liberto, aquí todos se igualaban a un mismo ritmo: golpe, paso, respiración, silencio. El historiador Polibio escribió que cada legionario estaba obligado no solo a dominar las armas, sino también a soportar la fatiga como parte del servicio. Se le colocaba una coraza de placas metálicas, la lorica segmentata. Esta armadura pesaba alrededor de 10 kilogramos, pero él debía llevarla puesta durante horas, sin quitársela, hasta que aprendiera a moverse como si hubiera nacido con ella. El hierro se convertía en una segunda piel, fría pero fiable. Sin embargo, la parte más pesada no era la armadura. La mayor parte de la carga la constituía la zarzina de marcha, un enorme palo de madera al que se le ataban un caldero, un saco de comida, una pala y estacas para las fortificaciones del campamento. Todo esto el soldado lo llevaba sobre un hombro, como una cruz, pero el romano lo llamaba de otra manera: furca. Este palo se convirtió en un símbolo de la disciplina legionaria, apoyo y castigo a la vez. Cada mañana, el soldado lobato se sometía a la prueba de la marcha. Primero 10 kilómetros, luego 15, después 30, sin agua, sin descanso. Quien caía se levantaba bajo los golpes del bastón. Quien intentaba quitarse la armadura era excluido de la formación. Esto se llamaba disciplina militaris,
Disciplina militar, la regla sagrada de Roma. No un dios, no un emperador, sino solo el orden de las órdenes. Investigadores modernos comparan la preparación de un legionario romano con el entrenamiento de unidades de élite de fuerzas especiales. Sueño mínimo, cargas pesadas, constante preparación para el combate. Pero la diferencia es que el romano sabía, ninguna técnica lo salvaría. Todo dependía solo de su cuerpo y espíritu. Los arqueólogos encontraban en los sitios de antiguos campamentos vasijas de barro con restos de lentejas y trigo. La ración del legionario era sencilla: granos, un poco de tocino, queso y vino diluido en agua. La alimentación estaba estrictamente controlada, pues un soldado hambriento es un soldado débil. Pero incluso esta modesta ración debía llevarse encima. Y cada uno sabía que si renunciaba a su carga, llevaría el doble. El sudor corría como agua de los tejados después de un aguacero, y la tierra bajo los pies se volvía pegajosa por el barro. Los instructores los obligaban a construir los campamentos de nuevo cada tarde, midiendo cada muro y foso según el estándar: 6 pasos de ancho, 4 de profundidad. Esto no era simplemente un hábito. Era la educación de la precisión, llevada a la religión. Cuando el día terminaba, el legionario no descansaba. Se mantenía en guardia o reparaba su arma. Su espada, corta y recta, se llamaba gladius. No estaba destinada a amplios tajos como la espada de un bárbaro. Era un instrumento de asesinato preciso, que punzaba como una lanza. Una sola estocada y la batalla terminaba. El legionario aprendía no la furia, sino la sangre fría. Por la noche, cuando el sol se ponía tras la línea de colinas, los jóvenes soldados se sentaban junto a las hogueras, empapados, arañados, y escuchaban las historias de los mayores, sobre Cayo Mario, quien reformó el ejército y lo hizo profesional, sobre César, cuyas legiones cruzaron los Alpes llevando la misma carga y la misma fatiga, sobre aquellos que no llegaron al final de la campaña, pero permanecieron en las filas, al menos en las canciones. Los historiadores señalan: fue entonces cuando se formó el culto al honor legionario. El soldado entendía que era parte de algo más grande que él mismo. Su nombre no importaba, solo importaba el signo de la legión, el águila, la aquila. Perder el águila significaba perder el alma del ejército. Por ella morían de pie, porque el estandarte era el corazón de la legión. Al caer la noche se hacía el silencio, solo un raro tintineo de cadenas y los pasos amortiguados de los centinelas rompían la paz del campamento. En la oscuridad se oía el suave susurro de una oración a Marte, el dios de la guerra. Estas oraciones no pedían la victoria, pedían resistencia, porque mañana de nuevo serían 45 kilogramos sobre la espalda, 30 kilómetros de camino y un calor que agrietaría la piel de los labios. Pero, ¿dónde estaba la línea entre el entrenamiento y la locura? ¿Cuándo el dolor físico dejaba de ser un enemigo y se convertía en un aliado? Los romanos dejaron una respuesta a esta pregunta en sus columnas en marcha, allí donde el hombre deja de ser hombre y se convierte en un elemento de la máquina imperial, avanzando sin detenerse. Al amanecer el aire vibraba por el calor, el polvo levantado por cientos de pies cubría el horizonte, convirtiendo la mañana en una neblina parda. El sonido de los cuernos cortos, la señal para el movimiento, la marcha comenzaba. Cada columna se movía en estricto orden. Delante iban los exploradores e ingenieros, detrás los guerreros fuertemente cargados tirando de la carra, carros con armas y grano. Al final de la columna marchaban el legado y su estado mayor, el corazón de la expedición. Todo ocurría como un reloj. La marcha romana se llamaba Iter Militaris. No era simplemente un camino de un punto a otro, era un procedimiento militar, perfeccionado hasta el más mínimo detalle. Polibio escribió que el ejército podía cubrir 30 kilómetros en un día y aún así no romper la formación. Ningún soldado tenía derecho a abandonar su puesto, ni siquiera para beber agua. En esto residía toda la esencia de la disciplina romana.
No un paso, sino un acto de obediencia. Cada movimiento era controlado por el centurión, un oficial de rango medio que comandaba aproximadamente a 80 soldados. Su armadura era diferente, la cresta de su casco transversal para que pudiera ser visto desde lejos, un bastón corto en la mano, símbolo de autoridad. Un golpe con este bastón no era un castigo, sino un recordatorio de que el orden era sagrado. Los guerreros decían, es mejor morir por el enemigo que por la mirada de un centurión. Al mediodía, el calor se volvía insoportable. La piel bajo la lorica ardía como bajo carbones, la respiración se desgarraba del pecho, pero nadie se detenía. El peso sobre los hombros tiraba hacia abajo, las correas se clavaban en la carne e incluso el paso se convertía en una tortura. Pero era precisamente aquí donde los romanos encontraban su fuerza. Creían, quien sabe soportar, ya ha ganado la mitad. Los arqueólogos encontraban restos de calzado, sandalias con clavos de hierro, las llamadas caligae, proporcionaban agarre en el camino, pero rápidamente herían los pies. Los soldados las forraban con tela, las envolvían con trapos y aún así la sangre se filtraba por la suela. Sin embargo, nadie se quejaba. Para un romano, el sufrimiento no era una vergüenza, sino un instrumento de formación. A lo largo de los caminos había hitos, pilares de piedra que indicaban las distancias. Cada kilómetro era una marca de su resistencia. 30 kilómetros no era solo un número, era un día de vida de legionario, su aliento, su polvo, su sangre. Cuando el sol se inclinaba hacia el ocaso y la columna se detenía, comenzaba la segunda parte del día, la construcción del campamento. El término con el que se designaba el campamento era castrum. No era un refugio temporal, sino casi una ciudad, erigida de nuevo cada tarde. Los guerreros medían una superficie plana, cavaban fosos, levantaban terraplenes, colocaban una empalizada. Todo según instrucciones precisas, las puertas estrictamente al este, la tienda del comandante en el centro, los estandartes junto a ella. Ni siquiera el cansancio podía anular este ritual. El historiador Vegesio escribió, «Nadie duerme en un campamento sin fortificar». Esta regla salvaba a las legiones de ataque sorpresa. Por la noche, bajo las estrellas, sobre el campamento flotaba el olor a humo, sudor y vino. Los soldados compartían pan, reían, discutían, limpiaban sus armas, pero detrás de las risas se ocultaba un cansancio silencioso, aquel que convierte al hombre en piedra. Cuando llegaba la noche, se encendían las antorchas y el vigilante recorría el campamento. Sus pasos resonaban huecos sobre los tablados de madera. Sabía que, si se dormía en su puesto, le esperaba la muerte. La ley era simple. Dormir en guardia equivalía a traición. Roma no se sostenía por el miedo a los enemigos, sino por el miedo a romper la disciplina. Los arqueólogos encontraban tablillas con los nombres de legionarios caídos, líneas grabadas, a veces torcidas, escritas en fragmentos de cerámica. Dejaban estas marcas para conservar, al menos en algún lugar, un rastro de su vida. Ni riquezas, ni gloria, solo un nombre grabado en la arcilla. Pero fue precisamente de tales vidas de donde surgió la fuerza del imperio. Cada paso, cada clavo en la suela, cada cicatriz, todo esto era una contribución a esa misma máquina que expandió las fronteras desde Britania hasta Siria. Y en esta máquina no había lugar para la debilidad. Sin embargo, siempre esperaba un nuevo camino, una nueva marcha, una nueva prueba. Y cuanto más se alejaba la legión de Roma, menos quedaba del hombre bajo la armadura, solo el ritmo, paso, inhalación, exhalación, latido del corazón. Todo lo demás se disolvía en el polvo del camino, donde terminaba el yo y comenzaba el nosotros, no solo un ejército, sino la carne del imperio, moviéndose hacia su próxima batalla. El día en que comenzaba la batalla no se diferenciaba de una mañana de marcha normal.
Los mismos 45 kilogramos de carga, el mismo polvo, el mismo olor a sudor y hierro, solo en el aire, un silencio especial, parecido a la espera de una tormenta. La señal de la trompeta rompía la mañana, y la legión se formaba en líneas, como si la propia tierra se pusiera en orden. Cada movimiento había sido perfeccionado por miles de repeticiones, cada palabra del comandante, ley. El centro de la formación romana lo constituían los infantes pesados, la columna vertebral del ejército. A los lados los cubrían los lanzadores de jabalinas y los arqueros, pero el verdadero muro comenzaba donde se unían los escudos. Los romanos lo llamaban testudo, tortuga. Los soldados unían sus escudos sobre sus cabezas y a los lados, transformándose en una caja de acero, impenetrable para las flechas. Bajo el estruendo de los golpes contra el metal, avanzaban, paso a paso, como una enorme bestia viviente. Tácito escribió que fue con esta formación como los romanos rompían las filas de los bárbaros. Pero desde dentro, la testudo no es una imagen heroica, sino oscuridad, calor y estrechez. El aire olía a sangre y sudor, la respiración de los vecinos quemaba la cara, los oídos zumbaban por los gritos de los centuriones, cada golpe en el escudo resonaba en el cuerpo como un trueno. Antes del choque, los soldados lanzaban la spila, pesadas jabalinas con una punta de hierro blando que se doblaba al impactar. Esta arma no solo hería al enemigo, rompía su escudo, convirtiendo la defensa en una carga inútil. Después de esto, los legionarios se acercaban, desenvainando los gladios, y comenzaba esa fase corta y terrible de la batalla, donde no decidía la fuerza, sino el movimiento frío y calculador. Una estocada, un paso adelante, otra estocada, una inhalación. César escribió que la disciplina vence al caos. Él observaba cómo las legiones rompían las filas del enemigo sin perder la formación. Esto no era improvisación, era la matemática de la muerte. El centurión, al ver una brecha en la línea, la reemplazaba inmediatamente y la formación permanecía unida. Cualquier infracción era castigada de inmediato, incluso en medio de la batalla. La tierra bajo los pies se convertía en un amasijo de sangre y barro. El olor a hierro y carne se mezclaba con el humo de los campamentos en llamas, pero incluso en esta cacofonía infernal, el orden se mantenía. El romano sabía, su vida no le pertenecía a él, sino al estandarte, la águila. Cuando el águila se alzaba sobre el humo, incluso los heridos se ponían de pie. La pérdida del estandarte se consideraba una deshonra, peor que la muerte. A veces la batalla duraba unos minutos, a veces todo el día. En las crónicas de Plutarco se describe cómo las legiones de César lucharon en la Galia con el lodo hasta la cintura, sin perder la formación. Morían de pie en fila, como si la propia tierra sujetara sus pies. Esto no era simplemente una guerra, era un ritual de resistencia. Los hallazgos arqueológicos confirman estas descripciones. En los lugares de antiguas batallas se encontraron filas de huesos, dispuestos casi paralelamente, como si los soldados cayeran sin romper la línea. Fragmentos metálicos de escudos, puntas de lanzas, restos de correas, testigos mudos de que la disciplina de Roma vivía incluso después de la muerte. Pero en los intervalos entre batallas, cuando el enemigo era derrotado, comenzaba otra batalla contra el cansancio. Después del combate, la legión no descansaba, construía fortificaciones, recogía a los heridos, contaba las bajas. Al que perdía el casco podían castigarlo, al que perdía la espada, ejecutarlo. Era una ley de hierro, ningún detalle podía perderse, ningún orden romperse. Así, los romanos no solo vencían a sus enemigos, se arrancaban la debilidad de sí mismos. Con cada batalla, con cada marcha, se convertían no en personas, sino en partes de un mecanismo indestructible. Máquinas sin piedad, pero con memoria, porque cada legionario sabía, si él caía, otro ocuparía su lugar, y la formación se cerraría tan impecablemente como siempre. Solo por la noche, cuando el campamento se sumergía en la penumbra, las sombras aparecían sobre las hogueras.
Algunos rezaban, otros susurraban el nombre de un amigo caído, algunos simplemente se sentaban, mirando el fuego, donde se reflejaba el camino infinito. Sabían que mañana tendrían que volver a ponerse la armadura, levantar la furca, marchar 30 kilómetros y posiblemente encontrarse con la muerte. Y aún así, cada uno de ellos se levantaba, porque el miedo, el dolor, el hambre, todo eso era solo parte del servicio. La fe en el orden y en el deber hacia Roma los hacía inmortales. Incluso cuando sus cuerpos se pudrían en tierras extranjeras, sus pasos aún resonaban en las piedras de los caminos que construyeron. Y estos caminos no solo llevaban hacia adelante, llevaban a la grandeza del imperio, creado por el peso de la espalda humana. Después de la batalla, la legión no se disolvía en el silencio de la victoria. Pasaba a otra forma de existencia, al trabajo. La victoria para un romano no significaba descanso, significaba construcción. Los legionarios cavaban fosos, construían caminos, puentes, fortificaciones, limpiaban los campos de los cuerpos de los enemigos. El ejército romano no conocía la ociosidad. Cada día de guerra terminaba con trabajo físico, y este trabajo creaba el imperio, tanto como la espada. Los historiadores escriben que una legión podía construir más de 20 kilómetros de carretera en un mes. Estas carreteras, las viae, conectaban las tierras conquistadas y permitían al imperio moverse más rápido que cualquier otra fuerza del mundo antiguo. Caminos de piedra, grava y arena, construidos en varias capas, resistieron siglos. Algunos de ellos son visibles hasta el día de hoy. Cada losa, cada foso fue hecho por las manos de hombres que el día anterior habían luchado a muerte. El término que designaba esta obligación era simple: opera militaria, trabajos militares. Un legionario no podía ser solo un guerrero, era un albañil, un ingeniero, un excavador, un constructor. Todo lo que creaba se creaba bajo la mirada del centurión, al son del cuerno, bajo la misma disciplina que gobernaba el movimiento del ejército. Los arqueólogos encontraban palas y picos con nombres de soldados grabados, no porque fuera un motivo de orgullo, sino porque la pérdida de una herramienta conllevaba un castigo. Para un legionario, la pala era tan importante como la espada. Sin ella no podía defenderse ni sobrevivir. Los guerreros cavaban fosos alrededor del campamento, incluso después de una marcha agotadora, cuando las manos les temblaban de cansancio. Todo por una razón: la seguridad de la legión. Los romanos entendían: la guerra no se gana en el campo de batalla, sino en cómo pasas la noche después. Cuando el enemigo descansa y tú construyes fortificaciones, ya has ganado. Por eso las legiones sobrevivieron donde otros ejércitos perecían. Vivían según una regla que muchos repetirían más tarde: el sudor en el entrenamiento ahorra sangre en la batalla. La ración en esos días no cambiaba: trigo, agua, un poco de vino, queso y sal. Cada soldado debía saber cocinar por sí mismo. En las excavaciones de los campamentos se encontraban pequeños hornos de arcilla, dispuestos según un esquema estricto. Incluso en el apogeo de la campaña, el orden alimenticio no se alteraba. César escribió que el ejército vence con el estómago. Si el soldado está saciado y seguro del mañana, no retrocederá. Pero ese mañana era similar al anterior: después del camino, de nuevo la marcha; después de la construcción, de nuevo la batalla. En promedio, un soldado romano pasaba en campaña hasta 200 días al año. Los meses restantes, en la frontera, en la guarnición, donde la disciplina no se relajaba ni un instante. Las legiones vivían como un reloj, a un ritmo que podría haber quebrado a cualquiera, excepto a ellos. Y, sin embargo, incluso en esta máquina había rasgos humanos. Por las tardes, cuando las hogueras se encendían,
Los veteranos contaban historias a los recién llegados. Algunos recordaban Britania, donde las lluvias no cesaban durante meses. Otros, las arenas de Siria, donde la armadura se calentaba hasta quemar. En estas historias no había patetismo, había hechos, barro, frío, sangre, cansancio. Y en cada historia resonaba una idea. No sobrevive el fuerte, sino el disciplinado. Entre los legionarios existía una marca especial, una cicatriz en el hombro, por las correas de la furca. Era una orden invisible de valor, una huella del servicio. Nadie llevaba medallas, pero cada uno llevaba la marca de su carga. El romano no se jactaba de su resistencia, la consideraba una norma. En un ejército donde un paso a la izquierda se consideraba un crimen y una palabra contra una orden una condena, las emociones se suprimían hasta la última gota. Cuando llegaba el invierno y los caminos se cubrían de hielo, la legión no se retiraba a los cuarteles, construía campamentos de invierno, las hiberna. Estos campamentos se convertían en prototipos de ciudades. Con el tiempo, alrededor de ellos surgían asentamientos, tiendas, talleres, termas. Así, el ejército romano construía sin querer la civilización. Los arqueólogos descubrieron barrios enteros que habían surgido de antiguos campamentos, una prueba viviente de que cada marcha de la legión dejaba tras de sí no solo cenizas, sino también piedra. Los historiadores difieren en dónde estaba la línea entre la coerción y la fe. Algunos creen que los legionarios servían por miedo, otros por orgullo. Pero todos coinciden en una cosa: la disciplina romana no tenía igual. Transformaba miles de personas diferentes en un solo cuerpo, gobernado por una voluntad de hierro. Cartas encontradas en tablillas de madera en los fuertes de Britania relatan cosas sencillas: peticiones de ropa abrigada, felicitaciones por festividades, quejas por el frío. Entre ellas, breves líneas: «Estoy cansado, pero no me detendré». Estas palabras parecen haber atravesado los siglos, recordando que la fuerza de Roma no reside en los números ni en el hierro, sino en la obstinación del hombre que avanza, a pesar de todo. Cada día de servicio de legionario era un paso entre la vida y la resistencia. 45 kilogramos sobre los hombros, 30 kilómetros de camino, 200 días sin descanso. No era solo una carga física, era el precio que pagaba el hombre por el derecho a ser parte del imperio. Y en algún lugar de ese camino, trazado al son de los cuernos romanos, entre la piedra y el sudor, nacía el mito de la invencibilidad de Roma, un mito que no murió ni siquiera cuando el propio imperio desapareció de los mapas, porque aquellos que una vez llevaron su furca y su escudo dejaron tras de sí no solo caminos y muros, sino el recuerdo de que la voluntad humana puede ser más fuerte que el acero. Cuando Roma cayó, los caminos quedaron, las losas de piedra pulidas por los pasos de miles de soldados sobrevivieron a los siglos. La gente ya no recordaba los nombres de los legionarios, pero sus huellas no desaparecieron. Cada metro de estos caminos fue construido con sudor, dolor y férrea disciplina. No solo transportaban cargas, sino la idea misma del orden, una idea que los romanos consideraban eterna. Los historiadores escriben que incluso después de la disolución del imperio, los principios del entrenamiento romano perduraron en los ejércitos de Europa. La formación, las órdenes, la distribución de responsabilidades, todo esto provino de aquellos que una vez marchaban 20 o 30 kilómetros al día, cargando sobre sí la mitad de su propio peso. Los legionarios enseñaron al mundo lo principal: la fuerza de un ejército no reside en las armas, sino en la unidad. El guerrero romano no era un héroe en el sentido habitual, no esperaba gloria, no soñaba con riquezas. Su vida pertenecía a la disciplina, iba donde se le ordenaba, comía lo que se le daba, dormía donde se le indicaba.
Y aún así, precisamente personas así construyeron un imperio que sus enemigos admiraban y que intentaron copiar durante siglos. Los hallazgos arqueológicos hablan sin palabras. En los viejos caminos se encuentran clavos de caligae, restos de hogueras, fragmentos de cascos. Ellos callan, pero en ese silencio se escucha el ritmo de pasos, el mismo ritmo con el que los legionarios recorrían sus 30 kilómetros, día tras día, año tras año. Y si se escucha atentamente este ritmo, se puede entender. Roma no se derrumbó porque sus enemigos fueran más fuertes. Se derrumbó cuando desapareció la disciplina que sostenía cada legión, cada camino, cada ciudad, cuando desaparecieron aquellos que podían cargar 45 kilogramos y aún así seguir adelante. Los ejércitos modernos todavía aprenden de Roma. La marcha, la postura, el orden, el sistema de mando, todo esto es herencia de aquellos tiempos. Incluso los soldados de hoy, marchando en el patio de armas, repiten movimientos desarrollados hace 2000 años. La única diferencia es que los de entonces llevaban toda su vida a cuestas. Pero la pregunta principal sigue siendo la misma. ¿Cómo es capaz un ser humano de soportar tal carga? No solo física, sino también interna. ¿Qué lo hace capaz de levantarse cuando el cuerpo ya no obedece? La respuesta, quizás, reside en la simplicidad. El legionario romano no preguntaba por qué, simplemente marchaba. Y ahora, sabiendo por lo que pasaba un soldado del imperio, uno puede preguntarse, ¿podrías tú? ¿Podrías recorrer 30 kilómetros bajo el sol, con 45 kilogramos a la espalda, día tras día, sin descanso, sin quejas, por algo más grande que tú mismo? Porque Roma no es solo piedras y leyes, son miles de personas anónimas que demostraron que el límite de las fuerzas humanas está mucho más allá de lo que parece. Y quizás fueron precisamente sus pasos, no los nombres de los emperadores, los que hicieron eterno al imperio.